Ok, bueno, vamos a darle a cargos ya para finalizar con esto. Ok, carbohidratos. Este es un tema bien interesante porque si lo ves desde el punto de vista de clasificar verdaderamente los carbohidratos, hay un chorro de información. Tenemos la información del índice glucémico, clasificarlos en base a índice glucémico, que eso lo vamos a ver más en dietoterapia de diabetes. Pero aquí vamos a hablar más de lo básico que es los carbohidratos. Primero que nada, función básica, aporte de energía, ¿verdad? Básico, si no se adquieren de la dieta, podemos sintetizarlo de otros tipos de sustancias como el glucógeno, aminoácidos y ácidos grasos libres. Esto es súper importante conocerlo cuando estamos hablando del proceso de desnutrición por los ayunos cortos o los ayunos tardíos en los pacientes, por ejemplo, con pancreatitis. Ahorita en los pacientes con COVID intubados, este es un desastre. Esta cuestión, como no tenemos protocolos de soporte nutricional adecuados para un paciente intubado y no hay suficiente material para dar nutrición parenteral a toda la cantidad de pacientes que estamos teniendo intubados, no se les está dando más que solución y se les está manteniendo en un equilibrio hidroelectrolítico y se acabó. Entonces, ahorita lo que se está viendo es que una de las razones que el paciente tenga tan mal pronóstico es el mismo proceso que siempre ocurre en hospital, que es el paciente se desnutre cuando entra a hospital. Es muy diferente el paciente que sufre su COVID en su casa y checando tolerancias y viendo qué tanto puede comer el paciente con la disnea que trae, a el paciente que intuban, le dejan de dar de comer y todavía después de lo lastimado que queda la extubación, no se le da la dieta en una consistencia adecuada. Entonces, la mayoría de los pacientes ahorita que yo he estado tratando así virtual con COVID, que son pacientes extubados, todos traen un proceso de desnutrición fuertísimo y eso nos genera un peor pronóstico para ellos. Entonces, no están manejando tolerancia a la dieta, se les tiene que empezar por la dieta líquida completa, pasar por dieta suave y ya después progresar a dieta blanda, porque tienes que tomar en cuenta que son pacientes que aún traen disnea y la disnea te imposibilita comer. Entonces, este es un proceso bien interesante cuando empezamos a hablar de desnutrición hospitalaria. Clasificación. Hay una clasificación que es la más común, que yo creo que la hemos escuchado todos, que es decir que hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son todos aquellos que han sufrido algún tipo de proceso por parte de nosotros, por mano de obra del hombre. Entonces, aquí estamos hablando de cualquier tipo de harina. Por ejemplo, aquí es donde empieza todo este tipo de palabras que maneja la industria alimentaria, como decir pan integral, harina integral. No existe tal cosa como la harina integral, porque la palabra integral viene de íntegro, e íntegro significa Que está completo. grano que está completo, exactamente, no ha sido despojado de ninguna de sus. Cuando obtengo una harina, la no ha sido todo. Ajá. Bueno, tan así RAM de Doctora, se está trabando. recolectado y todo, pero sí, ya sé, ya me di cuenta que se está trabando porque ok, a ver, vamos a ver si se traba. F. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctora. Miren, me voy a acercar un poquito más al módem para ver si eso nos ayuda. Me sacó de la sesión, por eso ya sé, me cambié de lugar. Ok. Bueno, ahorita comparto la imagen. Decíamos, no existe tal cosa como harina integral. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un carbohidrato integral, estamos hablando de un grano. Y nosotros no estamos ya acostumbrados al consumo de granos.
Por ejemplo, cuando hablo de granos, hablo, por ejemplo, del arroz, pero el arroz integral, no el arroz blanco. El arroz blanco ya es un producto que ha sido blanqueado y que realmente fue despojado de su germen y de su salvado. Las partes básicas de un grano de cereal son tres. El endospermo, que es la parte almidonada, el germen, que es la parte que tiene las grasas y los minerales y poca vitamina, y el salvado, que es de la parte que tiene también minerales, vitaminas y fibra. Entonces, cuando sufre una molienda, el grano, se despoja de estas partes y lo que obtienes es la harina, pero solo de la parte almidonada. Entonces, ahí es donde ya no puede ser integral. Por eso el arroz blanco está así como que muy mal visto dárselo a una persona diabética, dárselo a una persona con exceso de peso, porque es muchísimo almidón, realmente es casi 100% almidón. Pero de hecho, incluso en los carbohidratos, muchachos, un carbohidrato puede ser más simple o más complejo que otro, dependiendo con qué lo comparas. Por ejemplo, si yo comparo el arroz integral y el arroz blanco, ¿cuál es el más complejo? Pues el ¿Cuál? Perdón. integral, ¿no? El integral. El integral, ajá. Pero, pero si comparo el arroz integral con el arroz salvaje, ¿conocen el arroz salvaje? No. ¿No? A ver, voy a compartir la pantalla. Vamos a meternos a San Google. El arroz salvaje es una variedad de arroz muy bonita, muy rica, pero carísimo. Tal vez ya viéndolo, si lo está lloviendo para acá, tal vez por eso se esté empezando a cortar. Ahí lo ven. Se trabó, ¿verdad? ¿No? ¿Sí estaban viendo el No. arroz? Sí. Sí, sí lo ¿No? estamos viendo. Ok. Bueno, los que lo alcanzaron a ver, ese es el arroz salvaje. Es un arroz color negro, es un grano alargado, tiene un sabor un poco más. De hecho, el arroz salvaje es muy rico en omegas. Entonces tiene un sabor como aceitoso, como grasosito. Eh, y se usa mucho en la cocina oriental. Aquí no se usa tanto porque es difícil de obtener y es muy caro. Además, es muy, muy caro. Ese, por ejemplo, es mucho más complejo que el arroz integral. Luego tenemos, por ejemplo, frutas. ¿Qué es más complejo? ¿Una naranja, así en gajos, o un jugo de naranja? La naranja completa. La naranja completa va a ser más compleja. Aunque sea una cantidad de agua impresionante, es más compleja que hacerla jugo. Entonces, en la variedad, en la mano, en la técnica culinaria que le pongamos a un alimento, va a estar qué tan complejo o qué tan simple es. Por ejemplo, ¿qué es más complejo? ¿La harina de garbanzo o el garbanzo entero, cocido? Cocido. El garbanzo cocido. La harina de garbanzo ya es el garbanzo molido y es más simple. Es un proceso. Hagan de cuenta que un carbohidrato sea complejo es que yo externamente le dé el proceso que puedo darle con mi aparato digestivo. Masticación, digestión, todo eso. Entonces, si yo hago harina, un grano, lo estoy simplificando. Y esta es una de las reglas cuando estás dando recomendaciones a una persona diabética. Come los alimentos de la manera más íntegra o más original que puedas encontrar. Okay. ¿Alguien me puede dar más ejemplos de carbohidratos simples o complejos? ¿La leche? Ah, no, no, no. Ok, la leche, ¿qué sería? ¿Simple o complejo? Pues sería complejo. ¿Por qué?
Porque pasa por procedimientos Pero entonces con ese proceso que se le hace, ¿qué se quedaría? ¿Simple o complejo? complejos. Simple. 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 Además, el ejemplo que me estás poniendo, la lactosa, la galactosa, son carbohidratos simples porque la galactosa es un monosacárido y la lactosa es un disacárido. Entonces, cuando clasificamos de la forma correcta los carbohidratos, monosacáridos son aquellas exosas sencillas. Es un solo sacárido, es un solo azúcar. Un disacárido son dos, que siempre es una glucosa unida o a otra glucosa o a una fructosa o a una galactosa. Entonces ahí, por ejemplo, maltosa es la unión de glucosa más glucosa. Sacarosa, que es el azúcar común, es la unión de glucosa más fructosa. Y lactosa es la unión de glucosa más galactosa. ¿Sí? Carbohidratos simples son aquellos cuyos enlaces son muy sencillos. Son moléculas, son cadenitas chiquitas. Conforme la cadena de sacáridos va creciendo, estamos hablando ya de un carbohidrato complejo. Bueno, les voy a volver a compartir la presentación. Denme otro ejemplo, por lo pronto, de carbohidratos simples. ¿El azúcar sería simple o complejo? Simple, simple. El azúcar común, el azúcar mascabado, los jarabes, como el jarabe de agave, el sirope de arce, son carbohidratos simples. Los cereales de arroz inflado, de hojuelas de maíz, de trigo inflado, también son carbohidratos simples. Complejo, la mejor representación de carbohidrato complejo que les puedo dar son los frijoles. Los frijoles son uno de los carbohidratos más complejos y no solo por el hecho de que tienen almidón y fibra, también por el hecho de que aportan además proteínas. Entonces también un carbohidrato se acompleja si es que aporta grasa o aporta proteína. Por eso, con las personas diabéticas, cuando comen fruta, una de las sugerencias que se hace es que la fruta nunca la consuman sola. Siempre la consuman con una porcioncita de semillas, de cacahuates naturales, de nuez, a lo mejor una barrita multigrano, algo así, para que la fruta, a pesar de que no es un carbohidrato simple realmente por sí solo, sí es un poco más simple que comerte 3 nueces, porque las nueces tienen mucho menos carbohidrato. Las frutas tienen por porción 15 gramos de carbohidrato aproximadamente. 3 nueces tienen 3 o 5 gramos de carbohidrato. Es una diferencia bastante fuerte. Ok. Y, por ejemplo, cualquier leguminosa, aquí entran garbanzo, habas, lentejas, alubias, el edamame, por ejemplo, el frijol edamame que viene en vaina que nos ponen a veces ahí en los de comida japonesa, son leguminosas y todos esos son complejos. Y los granos también, cereales a base de grano también son complejos, pero esto implicaría comer el trigo en forma de trigo, o sea, el grano de trigo, no productos a base de trigo. Ya todo lo que son, por ejemplo, pastas, ¿cómo se hace la pasta? ¿Alguien ha visto cómo se hace la pasta fresca? Pues es como una harina, ¿no? Como una masa. Se hace con harina, exactamente. Es harina hidratada y se va hidratando y se va formando la pasta y así es como se obtiene la pasta. Por eso la pasta realmente, para que no sea un carbohidrato tan simple, tienes que consumirla al dente. Por eso también en los italianos, que es donde hay un consumo tan fuerte de pasta, ellos la pasta la consumen al dente. De hecho, para nosotros diríamos que está cruda, porque a mí me tocó convivir con una persona italiana y él, ya ve que mucha gente lanza el espagueti, a veces se pega en la pared por aglutinante y dice, ya está. No, él decía, no hombre, esto ya no está al dente, esto ya está aguado. Y para uno, pues estaba bien. Y él decía, no, la pasta es todavía más firme, tiene que ser no tan fácil de masticar. Eso es al dente, por eso se llama al dente. Okay. Entonces, es interesante que también incluso en la forma de preparación tú puedes simplificar un carbohidrato. Okay. Bueno, ya que está la clasificación correcta, esta es un poquito más dificultosa, pero lo que quería poner es, espérenme, esto. Aquí tenemos la imagen perfecta de cómo una cadena de monosacáridos se puede ir acomplejando.
tenemos en la primera parte una sacarosa, que sería, quedamos que la sacarosa era glucosa más fructosa, ¿sí? Si se fijan, ese es un disacárido, porque ahí están los dos monosacáridos unidos. Es una cadenita chiquitita, eso es un carbohidrato simple. Rafinosa, estaquiosa, verbascosa son los oligosacáridos. Los oligosacáridos son cadenas de 3 a 9 monosacáridos unidos. Fíjense cómo se va complejando la cadena, ¿se fijan cómo se va haciendo más larga? Esto automáticamente va haciendo que el proceso digestivo sea más difícil. Los polisacáridos, que son los que se consideran carbohidratos complejos, y ahí entran las fibras como la celulosa, hemicelulosa, lignina, gomas, mucílagos, son todavía cadenas más largas y más complejas y más hechas bola que esas que estamos viendo. Entonces, eso es lo que va haciendo un carbohidrato complejo. De hecho, el almidón, muchachos, es un carbohidrato complejo. Lo que pasa es que su carga glucémica es muy alta. La cuestión con el almidón, aquí vemos que en los oligosacáridos, en las fibras, no solo hay glucosa, vemos que hay determinada cantidad de fructosas, determinada cantidad de glucosas y determinada cantidad de galactosas. Pero el almidón solo tiene glucosa en su composición. Entonces, a pesar de que la digestión del almidón es lenta y no es fácil, cuando por fin llega para absorberse intestino, la carga con la que lo hace sí es muy significativa. Y eso es lo que hace que haya hiperglucemia. Eso es lo que se usa mucho con la persona que vive con diabetes, el uso de índice glucémico y el uso de carga glucémica también. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Muy bien, eso era con los oligosacáridos. Acá estábamos viendo la clasificación correcta, ya bioquímica de los carbohidratos. Mono-D, ya lo dijimos, oligosacáridos también. Los polisacáridos también tienen otro tipo de clasificación, se clasifican en digeribles y no digeribles. El almidón tiene la ventaja de que sí se digiere. Las fibras, que puede ser fibra soluble o insoluble, tienen la desventaja de que no se digieren. Realmente la fibra cuando está en el cuerpo es como, si alguna vez alguno de ustedes ha comido caña de azúcar, cuando comes caña de azúcar lo único que haces es quitarle el dulce. Le estás masticando y estás a duro y dale para estar chupando lo dulce que va soltando. Hagan de cuenta que con la fibra en el cuerpo pasa lo mismo. Pasa por el tracto digestivo, se van separando nutrientes y la fibra medio se vuelve una masilla ahí medio modificada, pero realmente llega intacta a intestino grueso. Y ya en intestino grueso, gracias a fermentación, se descompone de forma de ácidos y gases. Y aquí es donde entra fibra soluble, es aquella que forma gel y que lubrica el intestino. Fibra insoluble es aquella que se va hidratando a lo largo del tracto gastrointestinal y empieza a formar el volumen fecal que al final vamos a sacar. Y ya, se elimina todo lo que no se fue al proceso digestivo. Entonces, ahorita, por ejemplo, empieza a haber mucha información acerca de los beneficios de la fibra. Siempre ha existido, pero es que la cuestión es que no consumimos, la gran mayoría de los mexicanos, la cantidad de fibra que requerimos. Casi no siempre nuestro consumo anda en un promedio de 16 a 20 gramos, cuando la OMS recomienda 25 gramos como mínimo de fibra diaria. De hecho, aquí está la recomendación. Y el Instituto de Medicina recomienda según la edad, por ejemplo, para personas de nuestra edad aproximadamente, si son hombres, 38 gramos al día, si son mujeres, 25 gramos al día. Si se fijan, de todos modos, incluso en la fibra hay un límite, ¿eh? Tanto poca fibra puede generarnos un problema, como mucha fibra también nos va a generar problemas. Y eso es algo que sucede mucho con las personas veganas, porque la fibra, sobre todo en las crudiveganas, no sé si habían escuchado que existen crudiveganos. Bueno, ¿saben lo que es una persona vegana? Pues que Es solamente una comen persona. verduras, ¿no? O sea que no consumen nada que sea de origen animal. Exacto. No consume nada que sea de origen animal ni que tenga ingredientes derivados de origen animal. O sea, que no tenga grenetina, que no tenga caldo de pollo, cosas así. Pues del vegano salió una variedad que se llama crudivegano.
El crudo y vegano no solo no come alimentos de origen animal, sino que somete a lo mínimo de proceso los alimentos. Por eso la mayoría de las cosas las consume crudas. Cuando tú consumes cruda, la verdura, la fruta, la cantidad de fibra que tiene es mucho mayor a que cuando la consumes cocida. Aunque sea salteada con poquita mantequilla o aceite, pero ya está con un cierto grado de cocción. Y eso destruye la fibra y va haciendo que la cantidad de fibra que traiga el producto disminuya. Resulta que, por ejemplo, los crudiveganos para comer leguminosas o granos los germinan. Como no los someten a cocción, los germinan y así es como se los comen. Pero la cuestión radica en que cuando tú germinas una leguminosa o un grano, la cantidad de fibra se mantiene y aparte vienen sobrecargados de fitatos. Los fitatos vienen del ácido fítico, que viene del fósforo. Entonces, cuando hay muchísima cantidad de fitatos, los fitatos interfieren con la absorción del hierro. Y como en una persona crudivegana el hierro que consume es vegetal, échale la cantidad de fitatos que está consumiendo, más aparte si toma café, la cantidad de taninos, o té negro o té verde, la cantidad de taninos y cafeína. Hay una interacción horrible y por eso vienen anémicas. Y cuando llegan anémicas, pues lo malo es que no los alcanzas con la pura alimentación. Entonces tienes que volverlos a hacer que coman carne, porque es la única manera que se recuperan. Esos son los lados como feos que no te platican las redes sociales o que no te platican los ¿cómo se llaman estos? Influencers. Los influencers que promueven mucho este tipo de estilos de vida. No sé si vieron qué pasó con ¿alguien sabía de Rowana? Una youtuber famosilla. ¿Qué pasó con Rowana, Diana? Pues supe que se enfermó porque no comía nada de carne, entonces tuvo que decir la verdad, pero no es. O sea, que le hacía daño lo que estaba haciendo. Pero La no cacharon supe. comiendo pescado. Ah, sí, sí, cierto. Ella era una youtuber que empezó siendo crudivegana. Su canal empezó siendo de crudiveganismo. Después, esta chava dijo, no, ya dejé de ser crudivegana, ya me hice nomás vegana. Ok. Después, en un video de otra youtuber, la cacharon que estaba comiendo pescado. Entonces lanzó todo un testimonio, ¿no? De que ella traía una enfermedad autoinmune y que le habían dicho que tenía que comer proteína animal. Pues sí, es típico que muchas enfermedades por deficiencias nutricionales, como ya no se ven, pues las se catalogan como tipo autoinmunes o se catalogan como algo raro o se catalogan incluso a veces como cáncer, porque no sabes de dónde viene el proceso patológico y tienes que volver a hacer comer carne a las personas que no comían carne. Pero llegan a esto, ¿por qué? Porque no tienen una forma de comer adecuada, porque mucha gente que se decide por ser vegano, lamentablemente cree que por comer puro producto vegetal no tiene que limitarse y no toma en cuenta este punto de la fibra. Y este punto de la fibra es un punto muy crítico en ese estilo de vida. Okay. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Muy bien. Bueno, consumo recomendado ya lo vimos. Y tipos de edulcorantes. Carbohidratos complejos, yo creo que está sencillo, ¿no? Vimos que estaban las leguminosas, los granos como la quinoa o quinoa, como le quieran decir, la tortilla de maíz podría entrar como carbohidrato complejo, las tostadas horneadas. Ya, por ejemplo, como carbohidratos simples, algo que sí es muy simple son los edulcorantes. Los edulcorantes, hay dos tipos de edulcorantes nutritivos y edulcorantes no nutritivos. Los no nutritivos son los químicos, sucralosa, aspartame. Tenemos también los que son de origen natural, pero que tienen una fosforilación, que es los polialcoholes o polioles, como el sorbitol, manitol, xilitol, que están en las pastas dentales, que están en los chicles sin azúcar. La característica que tienen los edulcorantes no nutritivos es que o aportan pocas calorías o nada de calorías. En los no nutritivos entran también el fruto del monje o monk fruit, que ahorita está también muy de moda, y la stevia. Entonces, esos, por ejemplo, son de origen natural, pero no aportan calorías y no modifican la glucemia. Entonces, esa es una ventaja que tienen, no más que, por ejemplo, la stevia, si no se controla, viene cargada en taninos y hay interacciones.
Los edulcorantes nutritivos, pues son todos aquellos endulzantes que ya conocemos y que saben muy rico. Ahí está. La melaza casi no se usa, pero es la primera refinación de la caña de azúcar. Tenemos el piloncillo, ese yo creo que sí todos lo conocemos, ¿no? El conito de piloncillo. El azúcar mascabado, y ya después del azúcar mascabado sigue morena, estándar y glass, que es el azúcar pulverizada. Está también aquí el jarabe de agave, jarabe de maíz, sirope de arce o de maple. Y estas, por ejemplo, ¿por qué se llaman edulcorantes nutritivos? ¿Porque son buenos o porque son malos o por qué? Porque sí aportan calorías, ¿no? Una es porque se aportan calorías, ok. ¿Qué otra razón? ¿Qué más han escuchado? Por ejemplo, ¿qué han escuchado del jarabe de agave? Porque ese se puso muy de moda. ¿Para quién lo recomiendan? No, no han escuchado nada. Nada. Ok. Bueno, el jarabe de agave se puso muy de moda. Se empezó a recomendar para personas diabéticas. Y decían, es que el jarabe de agave tiene propiedades antidiabéticas. Es cierto. El jarabe de agave es un jarabe alto en fructosa, igualito que el jarabe de maíz. Y no sé si han escuchado, pero el jarabe de maíz se le ha hecho mucho la guerra, que es malísimo, que es altísimo en fructosa. El jarabe de agave es igual. Por ejemplo, lo que tiene la melaza o el piloncillo o el azúcar mascabado sobre ellos es que aportan vitaminas y minerales, cosa que el azúcar estándar no aporta. O sea, el azúcar común que encontramos en cualquier lugar, la azúcar blanca, no te aporta más que carbohidratos, no te aporta minerales, no te aporta vitaminas. La ventaja que tiene el piloncillo o el azúcar mascabado o el verdadero jarabe de maple, el que sí es de maple, que viene de ese árbol, es que ellos te aportan zinc, te aportan calcio, te aportan flúor, algunos aportan vitamina E, otros aportan fósforo, magnesio, y ese es lo que lo hace más nutritivo. Sin embargo, no dejan de aportar ¿qué? ¿Qué siguen aportando? Carbohidratos. Glucosa específicamente y fructosa. Entonces, no es de que una persona que vive con diabetes o que anda con hiperglucemias deba de consumir este tipo de carbohidratos. Es que son más nutritivos que el azúcar común, pero eso es todo. Es como la sal. La sal, por ejemplo, para las personas hipertensas. Ah, es que tú debes de consumir sal de mar. ¿Por qué? Porque tiene menos sodio. No es cierto. La sal de mar tiene la misma cantidad de sodio. La única diferencia es que la sal común es cloruro de sodio con yodo. Entonces es cloro, sodio, yodo. La sal de mar tiene cloro, sodio, yodo, calcio, fósforo, magnesio, potasio, zinc, trazas de selenio, trazas de cromo, y eso la hace más nutritiva, pero de que tiene la misma cantidad de sodio, la tiene. Entonces, es la única ventaja que tiene la sal de mar o la sal rosa. La sal, por ejemplo, que tiene algas marinas en su composición también, la gran ventaja que tiene es que tiene otro tipo de yodo que no es como el yodo que le agregan a la sal común. Esa es realmente la única diferencia. ¿Qué más han escuchado así de esto, de algo que sea recomendado para algún tipo de paciente? ¿Algún alimento, algo? Casi escucho el grillito cantar ahí. Yo, yo había A ver. escuchado de la sábila. Ok, el aloe vera, ¿qué escuchaste? Sí. Mi cuñada, me platicó que su papá tomaba, pues sábila, como que sacaba, tenía la planta y entonces sacaba y lo mezclaba con agua y que lo tomó por meses y que lo curó de sus problemas gastrointestinales, o sea, que se le quitó la gastritis. Ok, bueno, el aloe vera es una goma y tiene mucílagos, que es un tipo de fibra. Y por ejemplo, ahí cuando lo ves desde el punto de vista de cómo funciona la fibra para mejorar la salud intestinal y prevenir hipercolesterolemia, sí, sí es algo muy fundamentado y tiene muy buenas bases. Pero por ejemplo, él sí lo hizo de la manera correcta, que es usar de la planta directamente el aloe,
y utilizarlo mezclado solamente con agua. Eso está excelente. Pero, por ejemplo, está el otro paciente que te llega con su, ¿cómo se llama? Es una bebida que salió ahora. Sábile, ¿no? Ah, Sabile, ajá, la Esa bebida. cosa que supuestamente tiene aloe vera, que realmente lo único que tiene es azúcar. ¿Sabes el shampoo, Diana? No, hay Bueno, una pero bebida tiene que sí es de sábila. sábila. Ajá. No. ¿Cuál es entonces, Anaí? A ver. No sé, ya sé cuál dice, uno verde. Vitaloe. Vitaloe Ándale, ese. gracias, Meli. Entonces, por ejemplo, el Vitaloe, cuando tú lees los ingredientes, tiene extracto de aloe vera, pero es como el 3% para toda la botella de bebida. Y realmente lo que tiene es sucralosa. O sea, te dice, sin azúcar. Pues sí, no tiene azúcar porque está endulzado con sucralosa, que es 600 veces más dulce que el azúcar, y por eso sabe súper, súper dulce. Entonces, hay mucha gente que te dice, no, es que yo ya me curé de la gastritis porque estoy tomando esta bebida. Ahí es, por ejemplo, el ejemplo del paciente que no trae una buena idea o una buena educación nutricional. Entonces, es muy interesante porque sí, por ejemplo, la aloe vera sí tiene muchas propiedades, pero siempre y cuando se use así. Cuando se usa ya combinado con azúcar o con tecitos o algo, pues sí, ya está un poquito más complicado. Ok, bueno. ¿Dudas con esto de los carbohidratos, chicos? ¿No? Muy bien. ¿Qué les gustaría? Porque se va a faltar el tema de proteínas y lípidos para ya después de esta semana que viene pasar a dietoterapia. ¿Qué les gustaría que viéramos en proteínas y lípidos? ¿Cómo les gustaría que diéramos el enfoque? ¿Qué les gustaría que habláramos? Algo que traigan de idea, algo que traigan de duda en base a eso. ¿No? Lo que salga. Ok, bueno. Pues si quieren aquí le dejamos por hoy, porque ya tienen actividad que hacer extra conmigo. Entonces, el martes que entra, nos vemos igual a las 3. Yo empiezo terminando con el tema de lípidos y de proteínas. Lo voy a ver desde un punto de vista como ahorita como carbohidratos, un poco más enfocado a alimentos y a selección. Termino yo y empieza cada uno con su aporte del micronutriente que le tocó y ya con eso cerramos la parte de nutrición básica de la materia. ¿Les parece? Doctora, ¿esas presentaciones me las va a hacer llegar? Sí, de hecho yo estoy trabajando las cosas ya en la plataforma de Moodle, ¿eh? En Moodle tienen ya cargado, creo que es hasta la sesión 3, y ahí está encargada, por ejemplo, en la sesión 2, está cargado para que suban su presentación o su documento de la tarea. Ok. Y ahí, Doctora. Yo, por ejemplo, ahorita que mencioné lo de las tareas, le dije, perdón, lo de lo que nos dio a cada uno para la siguiente clase, que me las mandaran y yo las pegaba, o sea, como que hiciéramos tipo una presentación PowerPoint. Si hacemos eso, cada quien puede subir la presentación así completa, o sea, ya que ya la tengamos todos y que cada quien suba. pues más bien ahí sí que cada quien la suba a lo suyo, pero te digo, no tiene que ser en forma de presentación. Cada quien puede subir lo suyo en forma de Word. Tengo alumnos que lo hacían, por ejemplo, que tenían iPad y bajaron una aplicación de apuntes iPad y lo hacían con diseño, como quieran, eso se lo dejo a libertad. Ok, muy bien. Pero que sí sea de manera individual, porque al final recuerden que a mí me piden evidencias. Y ahorita que vamos a trabajar en virtual, sí nos están pidiendo un poquito más de evidencia para que se use la plataforma mayormente. Pero ya para aquí, para la clase, confío